Hola, buenos días. Ya estamos aquí en nuestros programas semanales. Recuerden que estamos leyendo el Manual de Creación Literaria de Óscar de la Borbolla y me estoy yendo capítulo por capítulo, tratando más o menos eh, pues de hacer más fácil su lectura. Recuerden que un manual de creación de literatura no es otra cosa más que la pretensión, y digo la pretensión no porque esté criticando a Óscar de la Borbolla, él mismo lo dice, la pretensión de hacer un catálogo de algunos consejos para escribir mejor o para entender por qué escribimos, o para aquellos que no queremos escribir pero queremos hacer una crítica, entender el por qué se dan las cosas como se dan en la literatura. Quiero recordarles que cada vez que nos vemos, yo empiezo el programa haciendo un resumen de lo que ya hemos visto. Si luego les cuesta trabajo seguirme en ese resumen, en la página de mero atrás de su manual está el índice, y en ese índice ahí pueden ver el orden en el que casi estoy siguiendo. Ahorita voy a hablar un poquito de la introducción, luego voy a hablar un poquito de la historia subterránea, luego sobre la verosimilitud, y de ahí me voy a saltar a la visibilidad, y después voy a regresar a las voces narrativas. Si que ustedes quieren, con un lapicito, ahí pónganle los números como voy haciendo el resumen. La intención de esto es que tengan una idea en general de qué trata este manual de creación literaria, y además, algo muy importante, lo voy a preguntar en el segundo examen final, que se los liberarán creo que dentro de unos 15 días o algo así. Esta semana, el fin de semana, les van a enviar la primera parte de 3 del examen final. Bueno, como ustedes saben, estamos leyendo un manual de creación literaria porque pues ya pasamos por todo, ya sabemos conjugar, ya sabemos la historia de la literatura, ya sabemos las hipótesis que hay de cómo se formó la literatura, cómo se formaron las palabras, las letras, etcétera, etcétera. Y luego nos saltamos a ver cómo se conjugaban las palabras, qué adjetivos había, para qué servían los adjetivos, los adverbios, los diptongos, en dónde se ponía el acento, por qué es importante el acento en nuestro idioma español, la poesía, la diferencia de los géneros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo vimos. Luego vimos la historia de la literatura, paso a paso, desde las culturas antiguas. Comentamos un poco sobre la prehistoria, que pues no hay nada no quedó nada de documentación, aunque suponemos que debió haber existido tal vez una literatura oral. Ya después de la prehistoria, pues ya nos arrancamos con lo que es propiamente la historia de la literatura desde tiempos antiguos, los tiempos clásicos, el Renacimiento, el Barroco, etcétera, 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 el simbolismo, los ismos, la vanguardia, hasta llegar a lo actual que estamos viendo. Todo eso ya lo tenemos en nuestra mente, ya lo tenemos en nuestro archivo de la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que estamos ahora viendo? Eso que hemos estudiado. ¿Qué es lo que hemos estado estudiando? Pues el texto literario. Llámese como se llame. Así se llame texto cuento, texto novela, texto ensayo, texto artículo, texto poema, como se llame, esto que estamos leyendo nos puede servir. Tal vez el manual de creación literaria no sirva mucho para la poesía, porque la poesía tiene una gramática muy distinta. Alguna vez ya se los había comentado, es otra forma. Si alguno de ustedes ingresa a la universidad y se va más a profundidad,
lo entenderá muy bien. Inclusive, si alguno de ustedes decide seguir una carrera profesional escribiendo, se van a dar cuenta de esto que les estoy diciendo. Bueno, empezamos este manual de creación literaria con una introducción muy interesante, donde el mismo autor de La Borbolla nos dice, no lo tomen muy en serio, esto que les voy a decir son más bien consejos, y si los pueden olvidar al final, mejor, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Desde luego, sus consejos son consejos sabios, hay que seguirlos, pero él dice, muchas veces nosotros como autores vamos encontrando las soluciones que podemos adaptar a nuestra obra. Él nos dice, este manual de creación literaria no tiene otro fin más que ese, el de hacer más fácil el acercamiento para aquellas personas que por primera vez quieren escribir. Por eso se llama de creación literaria, ¿sí? Que muchas veces empieza uno a escribir así en frío, sin saber nada, ¿no? Estaré escribiendo bien, estaré usando bien los tiempos, así es como se pone un título, etcétera, etcétera. Bueno, para eso sirve este manual de creación literaria. Vuelvo a repetirlo, no como un recetario, es decir, no hay recetas aquí, y aquí tienes el cuento que te va a hacer inmortal. No hay nada de eso. Pero sí puede que estén ahí los consejos para que tú escribas ese cuento por el cual te van a conocer todas las personas. Entonces les digo, empezamos con esta introducción donde él inclusive habla un poco sobre algunos autores, como es el caso de Edgar Allan Poe, que tiene su filosofía de la creación, o no sé cómo se llame, es un texto en el que él poquito a poco va desmenuzando un poema de él mismo, es decir, de Edgar Allan Poe, y nos da cuenta de que en realidad la inspiración no existe. Y aquí en lo de la inspiración me detengo un poquito, porque Oscar de la Borbolla dice, bueno, tal vez no exista, pero yo creo que sí existe, ¿no? Yo en lo personal no pienso que exista la inspiración. Lo que existe es la forma de vivir de cada uno de nosotros, cómo vamos acumulando conocimientos y cómo los vamos combinando con otras cosas que nos suceden en la vida, y vamos encontrando analogías interesantes que luego las convertimos en textos aún más interesantes. Creo que eso es lo que podríamos llamar como inspiración. En lo otro yo estoy de acuerdo con De la Borbolla y con Edgar Allan Poe, donde nos dice, no, es que escribir es casi, normalmente se dice que es un arte, pero cuando dice que es un arte, como que te da la impresión como que pues, es el arte de hacer las quesadillas, ¿no? Ay, pues cualquiera hace quesadillas, ¿no? Pues sí, pues cualquiera hace quesadillas, pero no todo el mundo le sabe dar el toque. Entonces, lo que pasa es que tienes que aprender ciertos atajos para llegar con más facilidad a lo que tú vas a escribir. Todas las personas que escribimos, desde la persona más genial que ustedes conozcan hasta la persona que sea la más mediocre para escribir, todos tenemos ciertos conocimientos ahí en la mente que los aplicamos a la hora de escribir. Por eso yo les decía, cuando la vez pasada hablaba sobre la introducción, es muy importante tener una buena cultura. Y ya me voy a volver a referir, y lo voy a volver a platicar un poquito más adelante otra vez, que la cultura no necesariamente es que fui a la ópera, o fui a la conferencia, o ya me aventé toda la obra de Heidegger, o yo nada más escucho música barroca, o me conozco muy bien a Picasso, conozco toda la obra de Frida Kahlo. Sí, qué bueno que conocen todo eso. Y es importante, y qué bueno, háganlo. Pero también recuerden, ¿se operó Ninel Conde las boobies? ¿El santo vive y está escondido? ¿Pedro Infante no murió? ¿A Juan Gabriel lo mataron? ¿Sí? Todo eso que pertenece al pueblo y que andan por ahí, y que si el chupacabras lo vieron ahí por la Laguna del Carpintero, todo eso es parte de nuestra cultura. Todo eso va a tener importancia en lo que escribimos. Bueno,
para la introducción de este manual creo que ya estuvo bien. Después nos fuimos a un capítulo muy interesante, que es el de la historia subterránea, donde nos explicaba el autor que el gran cuento, el gran texto narrativo, es aquel que lleva dos historias. La historia que está arriba, que parece que es la importante, que es la que nos llama la atención, pero ¿qué crees? Al final, de repente, viene por acá abajo otra, y esta es la importante realmente, y entonces entendemos muchas cosas que antes no habíamos entendido. Aquí quiero hacer un paréntesis de las historias que por excelencia tienen una historia subterránea, está la novela policíaca. Ustedes empiezan a leer una novela policíaca y de repente por ahí la autora o el autor te subraya más el carácter medio malvado de la cocinera, por ejemplo, o el carácter malvado del duque, ¿sí? Y resulta que los dos son un alma de Dios. Lo que pasa es que tienen un carácter ahí medio feo, ¿sí? Pero no son nada, ¿no? Y resulta que el asesino era el sacerdote, ¿sí? Y el sacerdote siempre está presente ahí porque va a confesar a los otros, pero ya al final sale que el sacerdote era el asesino. Esa es la historia la historia subterránea, está en las novelas policíacas. Eso es muy importante para cuando ustedes elaboren un trabajo de narrativa. Recuerden que la narrativa es básicamente todo aquello que está en prosa, novela y cuento. Después de la historia subterránea, vimos el capítulo de verosimilitud, que esto es algo muy importante, es decir, que nuestro lector nos crea nuestra historia, nos crea lo que estamos escribiendo. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser una cosa fotográfica, que tenemos que llevar a un notario, que solamente si lo podemos tocar existe. No, nada de eso, sino que esa historia que estamos contando, así sea una historia de mentiras, esas mentiras nuestro lector no las crea, porque las estamos escribiendo con tal arte que lo envolvemos dentro de esa mentira, que se convierte por lo menos en ese instante en una realidad, en ese texto. A esa verosimilitud se refiere este manual. Entonces, todos nuestros textos tienen que tener una verosimilitud. No importa si de repente aparece una cucaracha del tamaño de un estadio en la ciudad de Tampico. Si nosotros lo sabemos describir y lo podemos hacer verdadero, la gente va a creer que efectivamente por la avenida Hidalgo andaba una cucaracha del tamaño de un estadio haciendo de las suyas. Pero ese ya es el gran genio del escritor, que va a hacer que semejantes cuestiones fantásticas puedan ser creíbles. Desde luego, se requiere también de un lector que esté dispuesto a creer muchas de estas historias. Ahí hay una especie como de complicidad, donde dice, bueno, yo sé que esto no es posible, tú sabes que no es posible, pero yo lo creo porque este es un cuento que me parece divertido, me parece bien cómo lo estás manejando, cómo es que una cucaracha se convierte en una cucaracha monstruosa, ¿sí? Y tiene toda esta historia. Bueno, hasta ahí vamos. Recuerden, les estoy pidiendo que escriban en media cuartilla un resumen de lo que estoy hablando. Mi siguiente plática va a tratar sobre el capítulo que se llama visibilidad. Me estoy saltando 2 capítulos. Apúntenlo ahí en su índice para que los vayan poniendo luego en orden. Este de visibilidad nos habla básicamente de la palabra descripción. ¿Recuerdan ustedes que ya vimos alguna vez cuando estábamos hablando sobre las escuelas, el Renacimiento, el Barroco,
etcétera, etcétera, cómo eran las descripciones. Una descripción barroca es muy distinta a una descripción del Renacimiento, y cómo escribían las personas del Renacimiento es muy distinto a cómo escribían los escritores clásicos, es decir, los griegos y los latinos. Nos explica aquí Óscar de la Borbolla, y me parece muy atinado, que hoy en día el asunto se nos ha puesto muy feo a los escritores. Y nos dice, se nos ha puesto muy feo simplemente por una razón muy sencilla. Estamos luchando en contra de la imagen. La computadora es imagen, el teléfono es imagen, el cine es imagen, la televisión es imagen, todo es imagen. Entonces, prácticamente ya no tenemos la costumbre de pensar en la mente cómo puede hacer una descripción, porque ya nos los dan todo masticado. Todo nos lo dan masticado ya, pero lo grave de esto es que no nos dejan pensar. Mientras que en un libro yo puedo decir, y en aquel paisaje de ensoñación angelical, cada uno de ustedes va a pensar que ¿cómo será un paisaje de ensoñación angelical? En cambio, si lo estás viendo en la televisión y de repente aparecen ahí unos ángeles tocando unas arpas o no sé qué cosa, y una música muy bonita, y se ve ahí como un atardecer o algo así, pues ya lo hicieron todo por ti. Y cada vez que te digan algo, es que era un paisaje de ensoñación angelical, eso es lo que tú vas a ver. Tú ya no vas a pensar nada. No sé, estoy pensando tal vez en alguien que sea muy tragón. ¿Cómo será un paisaje de ensoñación angelical? Pues a lo mejor es un paraíso de pasteles, ¿verdad? Pasteles por todos lados. Una carlota por acá, un pastel Sacher, que es riquísimo. Un pastel, bueno, de los de aquí de H-E-B, ahí venden 1 o 3 leches de nuez, que es riquísimo y es muy económico. Hay uno de fruta, que también es muy rico. En fin, venden muchas cosas, y tal vez ese sería mi paisaje de ensoñación angelical, ¿sí? Pero como ya me dieron el otro, que es el de la televisión, donde salen aquellos ángeles tocando las arpas y es un atardecer, pues yo ya no ejercité esa vena que tenía ahí para hacer descripciones. A eso se refiere con la visibilidad. Nosotros como escritores tenemos que hacer visible lo que está sucediendo en nuestro texto. Pero ya no puede ser visible como era antes. Y aquí pone, y qué bueno que lo pone porque ustedes lo conocen, como ejemplo, Bola de Cebo de Guy de Maupassant, donde dice, bueno, sí, al principio de ese cuento hay toda una descripción de los personajes que van adentro de la diligencia. Sí, pero en aquel entonces tenía validez. Este fue un cuento que fue escrito a la mitad del siglo XIX, en 1850, 1860. No había televisión, apenas empezaba la fotografía, no había imágenes, no había nada. Entonces había que contar todo, ¿verdad? Y no podíamos decir, pues el vestido de la duquesa era muy bonito. No, el vestido de la duquesa, que estaba hecho en seda y que tenía bordados de hilo de plata y perlas y piedras semipreciosas, simulaba un jardín de flores, y en la parte posterior tenía un gran moño de seda contrastante. O sea, es decir, toda una descripción de cómo era el vestido de la duquesa, porque no había nada que nos los pudiera tomar una fotografía. En cambio, hoy en día no. Hoy en día, si nos dice, es que la reina Isabel se presentó con un vestido elegantísimo y unas alhajas preciosas, bueno, pues ahí están las alhajas fotografiadas, y su vestido ahí está muy bonito, con unos bordados preciosos, seguramente una tela muy cara, muy fina, todo lo que trae. Pero nosotros ya no usamos nuestro cerebro, nuestro coco, para hacer descripciones nosotros mismos, independientemente de si somos o no somos escritores. Entonces, ese es uno de los grandes defectos de hoy en día. O el escritor que hace unas descripciones que francamente cansan a la persona, porque la persona de hoy en día no quiere que le den una descripción tampoco
como la de Bola de Cebo, que era muy puntual, es decir, se fijaban en todo, se fijó en la canasta que llevaba la comida, la cara de las monjas, cómo eran, etcétera, etcétera. Todo venía ahí descrito. Hoy en día eso ya cansa. Hoy en día, recuerden, la literatura es cambiante. Lo que les estoy diciendo yo ahorita, a lo mejor dentro de 30, 40 años, que yo ya no voy a estar vivo seguramente, va a haber otro tipo de literatura, otra forma de expresión. Pero lo que se está haciendo hoy en día es tratar de hacer esa visibilidad con descripciones lo más interesante posibles. ¿Cómo se logran esas descripciones más interesantes sin ser descriptivos exhaustivamente? Bueno, tal vez en vez de decir el duque era un malvado, podemos decir, bueno, el duque era tan malo como un cigarro, por decir algo. Todos sabemos que el cigarro es malo, sin embargo la gente lo sigue usando. Pero ese, como el cigarro, ya comparamos esa maldad del cigarro, que no es una maldad abiertamente, sino que estoy fumando y poquito a poco me estoy envenenando, me estoy matando, y es una descripción. Es decir, no todo se dice, sino que se dice algo que pueda describir al personaje, sin necesariamente ir a la descripción puntual. Anteriormente se hubiera dicho, y la nariz curva del duque, como si fuera un cuerno del diablo, es decir, ahí también nosotros le echábamos de nuestra cosecha y hacíamos la imagen de un hombre pero terriblemente malvado. Ahora no, ahora decimos, bueno, es que es tan malo como un es tan malo como un cigarro, ¿sí? Entonces, esa es la descripción que sugiere Óscar de la Borbolla que utilicen hoy en día. Ahora, ¿qué quiere decir? Jamás ya voy a describir nada. Por ejemplo, quiero hablar sobre un texto en el que voy a decir dónde vivo, mi entorno, y entonces ya no voy a contar nada de cómo es mi comedor, o cómo es mi recámara, o cómo es mi sala, o si tengo un pequeño jardincito, cómo es el jardincito, etcétera. No. Sí, todavía sigue, eso todavía sigue. Pero no llegar al grado de ser tan exhaustivos que de plano no va a funcionar. Porque tu lector, después de media hora de que estés describiendo, le va a dar vuelta a la hoja, porque va a decir, esto está de bostezo. Entonces, a eso se refiere este capítulo de la visibilidad. Espero que me hayan entendido, por eso lo puse junto con esta primera parte, porque era algo muy cortito. Trata sobre esta manera de describir y de darle ese valor a las palabras, pero darles un verdadero peso para que nuestra obra literaria, valga la redundancia, pese. Es decir, por ejemplo, todos conocen el cuento de Monterroso, ¿no? Y cuando el dinosaurio despertó, todavía estaba ahí. Bueno, pues casi no hay descripción ahí, prácticamente no hay descripción. Nos dicen que hay un dinosaurio y que estaba dormido. Eso es todo lo que nos dicen. Sí, pero hay todo un contexto dentro de eso que nos indica que hay toda una historia. Cuando el dinosaurio despertó, es decir, ahorita ya no puede despertar ningún dinosaurio, no hay dinosaurios en el planeta Tierra. Sin embargo, este dinosaurio se quedó dormido y llegó hasta nuestra época, el 222, ¿sí? Y apenas está despertando. Cuando el dinosaurio despertó, se dio cuenta que todavía estaba ahí. Todos los demás ya habían desaparecido, el tiranosaurio Rex y todos los otros ya habían desaparecido, pero él estaba ahí, ¿sí? Sin necesidad de que Tito Monterroso hiciera toda la descripción de las épocas prehistóricas, ¿sí? Nada más con mencionarnos cuando el
Ay, ¿cómo se me fue ahorita el dinosaurio? Cuando el dinosaurio despertó, todavía estaba ahí. El decir el dinosaurio inmediatamente te sitúa en una fecha. Y al situarte en una fecha, hay una descripción. Por ejemplo, si yo en este instante te digo, bueno, es que es en el centro de Tampico, ahí por donde está el palacio, venden unos bocolitos muy ricos. Automáticamente tú visualizas todo el centro, toda esa plaza del centro de Tampico. El palacio, donde estaba el Cine Plaza, la catedral, los edificios que están del otro lado, el Zócalo, todo lo visualizas, aunque yo nada más te estoy hablando de un changarrito donde venden bocoles. ¿Sí? Entonces, ese tipo de descripciones donde nada más se dice alguna cosa que nos evoca otras cosas y no tenemos que poner tanta descripción formal, eso es lo que queremos en nuestros textos. Bueno, espero que hayan entendido bien este capítulo de la visibilidad. Lo tienen aquí en su manual y nos vemos hasta la próxima.